descubrí que el proyecto más importante en el que podemos trabajar nosotros es en nosotros mismos. Y la mayoría de personas no tienen una misión clara en su vida. Van como en piloto automático sin saber para dónde van. Láncense de cabeza. La vida es de riesgos. Y el universo no nos recompensa por el tiempo que invertimos, sino por el valor que aportamos. ¿Cómo se trabaja la confianza? ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo es el tono y el contenido de esa voz en tu mente que nadie más escucha? ¿Te estás preparando todos los días? ¿Estás haciendo cosas difíciles e incómodas? ¿A qué le tiene miedo? Yo a lo largo de mi vida le he tenido mucho miedo. Antes de seguir con nuestra entrevista, quiero contarte que este podcast es traído a ti por Global 66. Global 66 es una plataforma global que te permite tener una cuenta en 3 monedas distintas, en dólares, en euros y en libras esterlinas. Te permite hacer transferencias internacionales a más de 70 países al menor costo posible. Tu cuenta en dólares en Global 66 te renta hasta un 6% efectivo anual. Además, tienes todo lo que necesitas para una cuenta internacional: routing number, IBAN y código SWIFT. Global 66 está supervisada por las entidades reguladoras en cada uno de sus países. En el caso de Colombia, está supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Descarga ya la aplicación en el link que te voy a dejar en la descripción del episodio y empieza a tener beneficios por ser parte de la comunidad de Mis Propias Finanzas. Ahora sí, regresemos a la entrevista. Bueno, muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mis Propias Finanzas. Hoy tenemos a un amigo muy querido invitado acá a la casa de Mis Propias Finanzas, una persona que se ha convertido no solo en un amigo muy especial, sino en un mentor no solo para mí, para Caro, mi esposa, sino para todo el equipo. Tuvimos la oportunidad de vivir una experiencia maravillosa con Pablo y con todo el equipo de Wake Up Journey, donde realmente Pablo a uno le toca unas fibras que uno a veces ni sabía que existían, lo pone uno a pensar muchísimo y a pensar en grande. Así que, Pablo, muchas gracias por estar acá con nosotros y bueno, teníamos esta conversación pendiente hace un ratico, ¿no? Gracias, sí, qué felicidad estar acá. La verdad que admiro mucho lo que han creado ustedes con Mis Propias Finanzas, a todo el equipo. Me siento muy honrado de haberlos podido acompañar en un proceso de entrenamiento y qué rico estar acá conversando de temas interesantes. Buenísimo. Bueno, Pablo no solo es periodista, sino que además autor de varios libros. Quinto libro, ¿cierto? Quinto libro, ya vamos a hablar bastante de En Busca de la Excelencia. Y Pablo, por cosas de la vida, terminó enamorándose de un tema con el que yo personalmente conecto muchísimo, y es el tema del desarrollo personal, de la búsqueda de la excelencia, del máximo desempeño, que es el título de otro de los libros. Cuéntenos un poco, Pablo, cómo termina usted en ese camino, cómo un periodista termina dedicándose a estudiar la psicología del ser humano, la mentalidad de crecimiento y la búsqueda de la excelencia pues de distintas personas. Pues yo creo que finalmente hay un motor que nos mueve a los seres humanos, que es la curiosidad. Es como el deseo de explorar y de saber más. Yo siempre he sido lector y he leído mucho sobre temas de mercadeo, de temas muy, muy diversos, de temas deportivos. Y cuando empecé a descubrir ese tema que se llama la ciencia del rendimiento humano, y empecé a encontrar el tema del entrenamiento mental y el desarrollo del potencial y una gran cantidad de personas que hablan de estos temas, pues me empezó a llamar muchísimo la atención. Empecé a pensar en aplicarlo en mi vida primero, y cuando empecé a aplicarlo en mi vida empecé a decir: la gente debería conocer esto. En el mundo de habla hispana no son muchas las personas que conocen estos temas, que hablan de estos temas, y vi la oportunidad de empezar a trabajar en mí mismo, y descubrí que el proyecto más importante en el que podemos trabajar nosotros es en nosotros mismos. O sea, dedicarle más tiempo al trabajo personal que al trabajo en la oficina. Y así el trabajo en la oficina que hagamos va a ser mucho más eficiente. Entonces es por ahí, es un tema de curiosidad y de deseo de crecer y de mejorar. Y cómo esa curiosidad, si se quiere, intelectual, curiosidad personal, lo lleva después a decir: oiga, yo tengo que empezar a entrevistar a las mentes más brillantes de esta región, a los mejores deportistas, los mejores atletas, las mejores empresarias, los mejores líderes de esta región. ¿Cómo llega a ese punto?
Básicamente por el deseo de aprender. Tener la oportunidad uno cada semana de sentarse con personas que por distintos caminos y desde distintos lugares han seguido el camino de la excelencia en el arte, en el emprendimiento, en los negocios, en todos los campos del conocimiento. Y uno tener la oportunidad de tener una persona durante una hora y explorar la historia de vida y preguntarle y saber cómo ha enfrentado los retos, cómo ha respondido a los retos que le han surgido en la vida. Eso para mí fue una idea que me pareció genial y dije, me voy a lanzar por acá y se convirtió en un proyecto de vida. Y uno de los proyectos más importantes de toda mi vida ha sido crear este podcast. ¿Cuál fue la primera entrevista del podcast? Fue una coach de nutrición que se llama Catalina Aristizábal, que vive en Medellín. Y yo al principio le tenía un nombre que era Mundo Wellness, porque era como el mundo del bienestar, pero después sentí que el mundo del bienestar es una cosa como demasiado amplia y yo quería enfocarme más en el tema del desempeño y del desempeño mental y del estilo de vida de alto desempeño. Y ahí cambié como, yo no sé, llevaba poquitos episodios, como 10, 12 episodios cuando le cambié el nombre y ahí siguió Máximo Desempeño. Primero nació el podcast y después el libro. Sí, cuando yo saqué el podcast, me llamaron de una editorial y me dijeron, oiga, nos gusta su podcast, usted podría hacer un libro. Y yo dije, tengo el libro en la cabeza. O sea, me senté a organizar información y en 5 meses terminé el libro y lo tenía como todo en mi mente. Entonces fue relativamente fácil. De Catalina Aristizábal a hoy, ¿cuántas personas han pasado por Máximo Desempeño? Pues personas, hay 275 episodios, Wow. pero hay algunos que han repetido. Entonces los que han repetido, pues, y algunas personas, digamos que he sentido que la conversación ha quedado todavía, y cuando pasa un tiempo, también es chévere Claro, la persona ver la persona cómo ha evolucionado. cambia. Entonces es súper interesante tener personas que repitan y pues un montón de gente, más de 250 personas. Pues, ok, hagamos doble clic ahí, de 200 y pico de personas, 250, 60 personas que han pasado por Máximo Desempeño. Hablemos como de esos comunes denominadores que hacen a esas personas distintas, que las hacen diferentes. Pues yo definitivamente estoy convencido de que lo que más los diferencia es la mentalidad. Y la mentalidad se refiere a la forma de interpretar los retos y a la forma de responder ante las situaciones difíciles en la vida. Todo el mundo vive retos. Todos tenemos que enfrentar situaciones adversas. Todos tenemos que levantarnos y esforzarnos todos los días. Estas personas tienen esa capacidad de enfocarse, de confiar en sí mismos, de ser determinados, de ser positivos. Y la mentalidad definitivamente es lo que separa a los mejores del resto. Entonces, yo siento que es una mentalidad diferente, es una mentalidad que cree en sus capacidades y que en la medida en que están muy conectados con su mundo interior, les permite expresar eso hacia afuera de una forma increíble. A mí me gusta mucho el concepto suyo de la excelencia porque lo diferencia un poquito como del talento, si es que lo estoy entendiendo bien. A veces creemos que la persona talentosa o la persona que sobresale es porque nació especial, nació con estrella, nació disciplinada, nació inteligente, nació creativa. Pero usted habla mucho en su libro y recalca una y otra vez que son más producto de la excelencia, de la constancia, de la disciplina, como de pequeños hábitos en la vida. ¿Por qué no profundizamos ahí un poquito? Cuando uno mira, por ejemplo, en el deporte, hay muchos deportistas con un gran talento, pero que mentalmente no han estado enfocados y no obtienen los resultados que podrían obtener si su mente hubiera estado alineada con el logro de esos resultados. Lo que diferencia a los mejores no es el talento. Por ejemplo, si uno mira el top 10 de los jugadores de tenis a nivel mundial en los últimos 20 o 30 años, el talento es muy parecido en el top 10. Claro. Pero la mente de los 3 primeros generalmente es distinta. Es una mente que en momentos críticos es una mente que confía, que se arriesga, que juega a ganar y que logra mantener esa presión, ese equilibrio bajo presión que hace la diferencia. La búsqueda del éxito es una búsqueda muy exterior, muy enfocados en el resultado. La búsqueda de la excelencia es cuidar el proceso y es enfocarse en no dejar nada al azar, en buscar pequeños detalles
en crear unos estándares propios y una conversación interna con lo que aceptamos para nosotros que queremos. Y cuando uno empieza a buscar la excelencia, empieza a ver los resultados de ese trabajo, de realmente creer que uno tiene que soñar más, creer más, esforzarse más, y de esa manera llegan unos resultados que son sobresalientes. Ahora, hay una frase también que me encantó del libro, de esa primera parte del libro, y es que nos han vendido la idea que a este mundo vinimos a ser felices y que lo que tenemos que buscar nosotros como seres humanos es la felicidad. ¿Y usted está en desacuerdo con eso? ¿Por qué? Sí, sí, yo creo que digamos desde el mundo del marketing nos han vendido que la felicidad es tener el último iPhone, que la felicidad es tener, si tienes esto, entonces vas a ser feliz. Y nos han vendido una cultura de la felicidad del momento, del placer y de la dopamina, del hit de dopamina de un segundo, de lo que quiero ahora y no de lo que quiero a largo plazo. Y la experiencia humana es una experiencia llena de emociones. La felicidad es una de las emociones, pero no es la única. Y cuando uno, digamos, como que quiere perseguir la felicidad y negar o rechazar las otras emociones, se está perdiendo de la experiencia humana, que requiere momentos de tristeza, momentos de rabia, momentos de reflexión, momentos de incertidumbre que son necesarios también, y de momentos en los cuales uno se cuestione cosas. Entonces, en mi experiencia, cuando empezamos a integrar todas las emociones, a aceptarlas, a darles la bienvenida, a conectarnos con ellas, cuando nos permitimos sentir tristes y tener rabia, es como un equipo. Cuando un equipo pierde, está bien sentir rabia y está bien sentirse tristes porque perdieron. La emoción que tienen que sentir no es sentirse felices. O si uno tiene un ser querido enfermo, pues la emoción que uno quiere sentir no es felicidad. Y se vale sentir en profundidad esa emoción. Entonces, yo soy detractor de la cultura corporativa de la felicidad. Yo creo que en el mundo corporativo hay que ser vulnerables y hay que abrir las emociones y hay que abrazarlas y hay que conectarnos como equipo con esos momentos difíciles, y eso es lo que permite realmente sacar nuestro verdadero potencial. ¿Cuál es esa ventaja de abrirnos y ser vulnerables? Que también se habla mucho de eso en el libro. Pues que ser vulnerables es el único camino para ser libres. Cuando tenemos máscaras, cuando nos protegemos detrás de la felicidad o de mostrarnos en redes que todo es perfecto, esa máscara nos hace ser como esclavos de un personaje que no somos nosotros. Nosotros no somos la misma persona todo el tiempo. Estamos cambiando, tenemos roles y facetas distintos. Pero cuando nos entregamos al mundo y decimos, hoy no me siento bien, hoy no estoy en mi 100%, cuando en un equipo o en una familia se vale decir, yo hoy estoy al 20%, hoy no puedo darte todo porque hoy tengo un día difícil, y la otra persona dice, hoy yo me encargo, hoy yo doy el 80%. Y no se trata de que demos 50 y 50 todo el tiempo. A veces la esposa da 10 y uno da 90, a veces es viceversa. Entonces es como entender que nuestros estados emocionales cambian y que podemos entenderlos y abrazarlos de una forma que nos permita vivir la experiencia humana en profundidad, no de manera superficial. Buenísimo. Pablo, usted ha sido, pues además de tener este podcast, ha acompañado a personas y equipos, o sea, usted ha sido coach de máximo desempeño. ¿Cuál sería como ese primer paso? O sea, si queremos empezar a fortalecer la mentalidad, alguien que lo busca a usted y le dice, Pablo, necesito ayuda, estoy teniendo problemas, estoy teniendo dificultades en la vida, ¿por dónde empieza uno? Yo digo que todo es un proceso como de 3 pasos fundamentales, de 3 bloques que son claves. El primero es enfrentar los miedos y los bloqueos. Hay algo que nos está limitando, y si nosotros no lo vemos, va a permanecer ahí y nosotros no vamos a saber hacia dónde movernos. Existen creencias limitantes, creencias con respecto al dinero, creencias con respecto a las relaciones, creencias con respecto a lo que somos capaces de ser y lograr. Y en la medida en que nosotros no desafiamos y tenemos unas nuevas creencias y vencemos y enfrentamos esos miedos, no vamos a salir de ahí. Lo segundo es construir... Perdón, Sí. hago aquí una pausa. Enfrentar esos miedos es ¿qué es? ¿Es observarlos? ¿Es aceptarlos? ¿Es qué exactamente? Es hacerlos conscientes. Hacerlos conscientes. Hacerlos conscientes. Y hacerlos conscientes es darnos cuenta que existen, que están Tengo ahí. miedos, como... Tengo miedo, tengo un dolor en el alma desde la niñez. Todos tenemos algún nivel de trauma. Y en la medida en que nosotros entendemos que eso ha sido parte de nuestra vida y empezamos como a integrarlo, a aceptarlo, la única salida del dolor y del trauma
es a través del dolor y del trauma, no es a partir de negarlo y esconderlo y hacerme el pendejo. Toca ir ahí, toca ir a enfrentarlo. Y es duro y hay veces toca ir varias veces, porque cuando el dolor es profundo hay que ir varias veces. Pero eso nos empodera, eso nos llena de fortaleza y de sabiduría para enfrentar lo que viene después. Buenísimo. El paso 2. El paso 2 es crear una visión grande y emocionante, una visión de futuro, Eso me encanta. el yo futuro. ¿Quién queremos ser? ¿En quién nos queremos convertir a nivel individual o como equipo? Y en la medida en que nosotros estamos conectados con el yo futuro, empezamos a actuar en el presente como la persona que queremos ser y no como la persona que hemos sido. Porque si nosotros no tenemos claro quién queremos ser, nosotros actuamos en base al pasado, en base al placer del momento, porque eso es lo que me conviene ahorita. Pero cuando tenemos una visión clara, grande y emocionante de en quién nos queremos convertir, empezamos a elegir en base a esa versión futura de nosotros y empezamos a anteponer lo que queremos a largo plazo sobre el placer del momento. Perdón, usted dice que esa claridad se encuentra mucho en las buenas preguntas que se hacen las personas o que nos hacemos las personas. Sí, es que es clave hacernos buenas preguntas. Es clave reflexionar sobre preguntas que la respuesta no la tenemos en el instante, pero nos quedamos pensando en esa pregunta y le damos vueltas a esa pregunta. Por ejemplo, ¿quién quiero ser en 3 años? Me gustaría estar viviendo qué tipo de experiencias, conectado con qué tipo de personas, trabajando en qué tipo de proyectos. ¿Cómo me gustaría que fuera mi día ideal? ¿Cómo sería el día ideal para mí? ¿Cómo sería para mí el año ideal? ¿Vivir en dónde? ¿Hacer qué? ¿Mis hijos haciendo qué? Y en la medida en que uno empieza a crear, no desde el conocimiento, porque el conocimiento es limitado. El conocimiento te va a decir, no, es que tú te ganas 5, te puedes ganar 6. Pero en base a la imaginación, hoy te ganas 5, ¿por qué no te puedes ganar 20? Hay gente que se gana 20 o 30 o 40. Porque tú no te conviertes en una persona capaz de lograr eso. Entonces, cuando empezamos a crear desde la imaginación, que abarca todo lo que existe en el universo, que es ilimitada, empezamos a generar como esa mentalidad de abundancia, esa mentalidad de crecimiento, de esforzarnos, y tenemos un norte claro y nos levantamos todos los días con una misión. Ser alguien en una misión es tener una visión clara de futuro. Y la mayoría de personas no tienen una misión clara en su vida. Van como en piloto automático sin saber para dónde van. ¿Usted siente que hoy está viviendo su día ideal, su año ideal, su momento de vida ideal o todavía falta mucho para llegar a esa visión de pronto que se ha puesto en algún momento? Pues digamos que yo me he acercado a mi yo futuro, pero todavía hay trabajo por hacer en cuanto a cosas que quiero lograr, pero hay una cantidad de cosas que ya se han realizado, pero hay un discurso que me encanta, que vale la pena que lo vean, y es el discurso de Matthew McConaughey, el actor, cuando gana el Oscar de la Academia. Él cuenta que cuando él tenía 15 años, una persona se le acercó y le dijo, ¿quién es tu héroe? Y él dijo, no sé, voy a pensarlo. Y regresa con esa persona y le dice, ya sé quién es mi héroe. Mi héroe soy yo dentro de 10 años. Ah, wow. Entonces, cuando él cumple 25 años, se acerca a la persona y le dijo, ¿usted ya es su héroe? Y le dijo, no, ni cerca. Soy yo dentro de 10 años. Entonces, cuando tenemos esa visión grande y emocionante de en quiénes nos queremos convertir, en qué tipo de persona, que hace qué tipo de cosas, que tiene qué tipo de pensamientos, qué tipo de relaciones, empezamos a vivir una vida en base a lo que aspiramos ser, a lo que queremos crecer y mejorar, y no a lo que hemos sido en el pasado. Porque usted dice que la felicidad está en el crecimiento, ¿no? La felicidad es el progreso. El progreso. Sí, la felicidad es el progreso. Cuando uno mira al final del año o al final del día y uno dice, hoy crecí, hoy tuve una ganancia física, fui al gimnasio a entrenar, hoy tuve una ganancia mental, aprendí 30 minutos, hoy tuve una ganancia espiritual porque oré o medité o me conecté con mi propósito, y tuve una ganancia emocional porque pude manejar una situación desafiante en la cual se puso a prueba mi paciencia y tuve esa capacidad como de manejar la situación, de tener autodominio, de responder desde mi mente creativa y no desde la reactividad. Entonces uno dice, este día fue chévere. Check. Entonces, exacto. Entonces yo digo, en los equipos, por ejemplo, a veces, no, hagamos el club de la felicidad en la empresa. Al final del año no nos fue suficientemente bien. Hay que votar al 20% de la compañía y nadie se gana el bono. ¿Somos felices? Sí.
no somos felices. La felicidad es ganarnos el bono, crecer, dar más empleo a más gente, que este proyecto se expanda. Eso es la felicidad para mí. Entonces, ese es el tipo de preguntas que me hago y digo, ¿qué es la felicidad para mí? Para mí la felicidad es el crecimiento, el progreso, es sentirme mejor físicamente, sentirme mejor mentalmente, sentirme que tengo relaciones sólidas, que tengo amigos, que eso para mí es lo que tiene sentido. Y el paso 3. Y el paso 3, que es fundamental, es moverse a la acción. Buenísimo. Porque es que muchas veces nos quedamos en las ideas y nos cuesta trabajo lanzarnos porque esperamos la perfección, porque porque no creemos que seamos lo suficientes, cuando ustedes empezaron este proyecto de Mis Propias Finanzas, que es extraordinario, ¿ustedes estaban preparados? No. Cuando ustedes fueron papás, ¿estaban preparados? No, menos. Entonces, uno nunca está preparado. Y yo le he preguntado a presidentes de empresas, oiga, cuando usted lo nombraron presidente de esta multinacional, ¿usted estaba preparado? Y dicen, no estaba ni cinco preparado. Yo en la mayoría de las cosas que he hecho en mi vida no estaba preparado. Y uno lo que hace es que uno se va moldeando por el camino y se va convirtiendo en la persona capaz de hacer eso. Láncense de cabeza. La vida es de riesgos. Hay que jugar a ganar. En nuestra vida muchas veces jugamos a no perder. Entonces tenemos un trabajo con un sueldito. Vivimos en piloto automático, no me salgo de mi zona cómoda y estoy bien, como que nadie me mueva a mi piso. Aportamos poquito valor, apenas el justo para que mantengamos. Y el universo no nos recompensa por el tiempo que invertimos, sino por el valor que aportamos. Entonces, en la medida en que nosotros estamos creciendo, mejorando y estamos aportando más valor, somos más atractivos para ese mundo competitivo en el que vivimos, con lo cual estamos generando, digamos, atrayendo a nuestra vida cosas que son extraordinarias. Entonces, el tema de moverse a la acción es láncense, por el camino ajustan. A mí me encanta un jefe que tuve emprendedor que decía que el tipo era lanzado y por eso ha construido un gran emprendimiento, porque el tipo decía, lancémonos y por el camino vamos ajustando. Entonces uno a veces no tiene que tener todo bajo control y todo listo, sino tener el producto mínimo viable, lanzarse y por el camino va ajustando. Entonces esa para mí es la clave. ¿Cuál sería de pronto algún proyecto o en el que de pronto está trabajando donde usted dice, tengo que lanzarme, pero tengo miedo, pero cuál es el primer paso? ¿Cuál sería como ese empujoncito que ayude a alguien que nos esté oyendo a, listo, me fui? Yo creo que hay temas en los que uno a veces desconoce y es bueno pedir ayuda. Pedir ayuda no es rendirse, es negarse a rendirse. Y a veces en el emprendimiento uno piensa que uno tiene que hacerlo todo. Y hay veces que uno no tiene que desarrollar el software ya está hecho, no te pongas a desarrollar el software, básicamente móntate en un software y hazlo con alguien que sepa hacerlo. En mi caso personal, yo siento que necesito un apoyo desde el mundo digital para poder comercializar mis proyectos digitales, mis cursos y mis entrenamientos digitales. Tengo ya 2 armados y digamos que no he encontrado... y si alguien que esté viendo tiene ese know-how de cómo se promocionan y cómo se pauta online y cómo se sale al mercado a ofrecer, porque si uno puede tener el mejor contenido del mundo, pero si uno no sale y es como hacer la mejor fiesta y no mandar invitación, sí, no pasa nada. Entonces hay que tener y digamos que ahí es donde yo estoy un poquito frenado, como buscando la forma de moverme a la acción de una forma diferente. Buenísimo, bueno, creo que ahí te podemos ayudar. Tenemos que espectacular hablar detrás de cámaras. Pablo, una de las historias que a mí más me impactó el libro es la de Egan Bernal. Y le voy a decir por qué. Porque es pasar de la máxima gloria, o sea, ningún otro colombiano se había ganado el Tour de Francia, a vivir un accidente que creo que lo enfrentó a la muerte. No sé cuántos huesos se partió ese pobre hombre y prácticamente empezar de cero con un montón de incertidumbre de no saber si iba a volver a competir, no saber si iba a volver a correr. Y me impactó porque es como la vida diciéndote, oye, puedes estar en la cima del Everest y mañana es otro día y mañana no sabemos dónde vamos a estar. Como que yo digo, ponerse uno en los pedales de Egan y pasar de ser campeón del Tour de Francia a decir, no sé si voy a volver a montarme una bicicleta en mi vida. Esto tiene que ser durísimo, ¿no? Egan es un ejemplo extraordinario de fortaleza mental, porque Egan
estaba entrenando muy fuerte para su segundo tour, estaba para luchar por un segundo tour, haciendo unos números, digamos, en todas las mediciones que se hacen, estaba volando y en un segundo hay un accidente Un segundo. que básicamente él no sabía si iba a volver a caminar. Y en el momento en que pasa el accidente es impresionante la resiliencia y eso es lo que se llama la mentalidad, la forma de cómo interpreto lo que me sucede y cómo respondo a la situación. Él en ese momento como que dice la familia es lo más importante, voy a hacer unos exámenes y descubre que a través de los exámenes que se hacen en ese momento con la familia descubren un cáncer que estaba empezando con la mamá y él dice si yo no hubiera tenido el accidente de pronto mi mamá no estaría viva porque no lo hubiéramos detectado a tiempo. Entonces él empieza como a buscar esas razones por las cuales sí, es desafortunado, pero él nunca se ha quejado, nunca ha buscado excusas, nunca ha dicho, nunca se ha quedado lamentándose, es que yo tan de mala, sino se ha puesto a trabajar, a recuperarse, a enfocarse, a tener una mentalidad, a decir, ¿por qué no voy a poder ganar otra vez otra grande? Y es una mentalidad él podría casi que retirarse y dedicarse a hacer otras cosas, pero es ese deseo de levantarse y de aprender de las experiencias de la vida y de seguir saliendo a entrenar de verdad que toda la historia, cuando uno la mira en detalle, uno encuentra una cantidad de elementos que le muestran a uno cómo él fue muy inteligente en la forma y por eso también son los mejores, porque tienen No, esa total. mentalidad de levantarse en medio de situaciones difíciles. ¿Sabe quién me acordé también mucho? Que en este momento se me escapa el nombre, pero el campeón de la vida, este técnico del Once Caldas, Sí. que ganó la Libertadores y a las 2, 3 semanas le pegan un tiro sacando plata de un cajero y queda en una silla de ruedas. Uno dice, ¿cómo es posible? Sí, y fíjense que es impresionante, pero uno a veces piensa que las situaciones adversas de la vida lo van a derrumbar a uno. Y hay muchos ejemplos de personas que dicen, esto que me sucedió no se lo desearía ni a mi peor enemigo, pero como que no volvería atrás. O sea, como que, pongo un ejemplo que me gusta mucho, hay una surfista, que hay un documental en Netflix que se llama Unstoppable, de una mujer que se llama Bethany Hamilton. A los 13 años ella estaba nadando surfeando en las playas de Hawái, 13 años, y hay un ataque de un tiburón tigre que le arranca el brazo desde el hombro. Esta niña se la llevan al hospital, pierde el 40% de la sangre, casi se muere, la estabilizan, la salvan. Ella venía de una familia de surfistas, el papá y la mamá surfistas, y cuando la niña se les despierta de la cirugía sin un brazo, el papá le dice, bueno, pues ahora tenemos que ver qué vas a hacer. Y dijo, yo quiero surfear. Yo lo que quiero hacer es surfear. Y 40 días después del ataque del tiburón, esta niña estaba otra vez en el agua, con el papá apoyándola, como con una lazo que estaba para ella, que si ella se pudiera agarrar de la tabla, porque si surfear es jodido, imagínense con un solo brazo, entonces es jodidísimo. Entonces ella tuvo que aprenderlo, pero se convirtió en surfista profesional y se convirtió en una de las mejores surfistas profesionales. Y ella tuvo 3 hijos, se casó y su vida, como que ella nunca se quedó lamentándose de yo tan de malas y odio a los tiburones. Ella entendió que fue un accidente de la vida y que ¿qué hago con lo que es? No me resisto a lo que es, sino que fluyo con lo que hay y salgo mi vida adelante. Entonces, esos son los aprendizajes que nos inspiran a que cuando la vida se pone difícil, es más fácil fluir que resistirnos. Interrumpo este episodio porque tengo que preguntarte algo. ¿Quieres aprender a invertir en la bolsa de valores, en acciones y en ETFs, pero no sabes cómo hacerlo? Pues quiero invitarte a nuestra próxima masterclass de cómo invertir en acciones y ETFs este 19 de noviembre a las 7:30 p.m. hora Colombia y 6:30 p.m. hora Ciudad de México. Para registrarte gratis, entra al link de la descripción de este episodio. Pablo, otra entrevista de pronto que lo haya marcado muchísimo, que se le venga a la mente con algún mensaje así poderosísimo. Hay una que sobre todo es muy reciente, que es con un líder empresarial que por ejemplo yo creo que para ustedes sería genial hablar con él, que es David Escobar Arango, que es el director de Confama. Y David es un líder muy consciente.
un hombre que nos cuenta, por ejemplo, ellos las llaman las cartas de amor que se escriben en el equipo, y no es de amor romántico, pero es de contarse cómo se sienten, de decir en qué han progresado. Son como unas formas de comunicación, una mística dentro de una organización. Han creado han creado unos colegios para más de 3.000 estudiantes, en los cuales tienen una filosofía de colegio consciente, con conexión a la naturaleza, con conexión con el mundo interior. Y David, toda la conversación es llena de aprendizajes, y lo que el equipo dice de él tiene un dicho que es que lo chamán no nos quite los gerentes y los gerentes no nos quite lo chamán. Entonces es como combinar lo racional con lo intuitivo, y como lo espiritual con lo terrenal. Y dice unas cosas muy, muy chéveres, y tiene una filosofía de vida, y es un hombre como de mucha coherencia con lo que dice, con lo que hace. Él habla de la curiosidad, habla de la compasión que hay que tener por las personas alrededor, muy autoconsciente. Entonces yo creo que ese es uno de los personajes así que vale la pena escucharlo, que vale la pena aprenderle y seguirle, porque es extraordinario. Espectacular. Un personaje, mujer, hombre, que quisiera entrevistar en Colombia o en cualquier parte. Yo siempre he tenido un deseo muy grande de entrevistar a Falcao García. A Falcao. Sí, porque yo siento que Falcao ha sido un hombre que ha sido, quizás fue en su momento el mejor delantero del mundo cuando estaba en el Atlético de Madrid. Yo creo que el delantero colombiano, digamos, más ganador de la historia, con una vida ordenada, con muchos retos y dificultades, con 2 lesiones de ligamento cruzado que son lesiones muy graves, en que tampoco se ha quejado, en que se ha rodeado bien, en que ha construido una familia sólida, que es un ejemplo, porque nunca ha habido un escándalo de Falcao, sino que ha sido una persona con una vida ordenada, que ha tomado buenas decisiones a lo largo de su vida. Por ejemplo, irse al Rayo Vallecano fue una decisión que lo ponía a vivir otra vez en Madrid, que para su familia era bueno. Venir al fútbol colombiano, seguramente haciendo muchos esfuerzos también, porque pues cuando ellos tienen ese nivel de ganancias hay unos sacrificios que hacen, pero también lo ven como una oportunidad de otras cosas, que no es solamente no lo miden solamente en dinero, sino que lo miden en otro tipo de cosas. Y ahí yo creo que esas personas son extraordinarias. Yo tengo muchos deseos de entrevistar a Falcao, de hombres, también me gustaría mucho algunos artistas colombianos como Juanes, como Andrea Echeverría, Terciopelados, como que son gente auténtica que me parece interesante poderlas entrevistar. ¿Cuál es un hobby que usted tenga, pero que lo haya ayudado como a desarrollar esos hábitos de excelencia? O sea, algo que no sea parte de su día a día, pero algo a lo que usted también le gaste mucho tiempo y que lo ayude a ser mejor persona. Yo le gasto tiempo a un hábito que a mí me encanta y que siento que tiene un gran poder en mi vida, y es el hábito de caminar. Caminar. Y caminar es entre 8.000 y 10.000 pasos diarios, que ya las aplicaciones se los cuentan a uno. Y yo con mi perro me forzo a caminar, y con mi trabajo me forzo a caminar. Entonces mi perro, desde temprano salgo a caminar con Bufón, y pongo reuniones a 15 minutos caminando en mi casa para forzarme a caminar y para respirar aire puro, para pensar, para tener espacios para mí mismo. Y busco mucho esos espacios de caminar. En las noches con Michelle, mi esposa, salimos a caminar, y busco muchos espacios en los que pueda caminar. Por ejemplo, en el aeropuerto, que uno llega a veces 2 horas antes, en lugar de sentarme en una silla a no hacer nada, a veces me siento a leer, pero a veces recorro el aeropuerto. Chévere. Y camino y observo a las personas. Me gusta mirar a las personas. Me encantan los aeropuertos, de mirar a la gente. Las historias que hay en cada maleta son divertidísimas. Y caminar para mí ha sido un hábito que fomenta la creatividad, la tranquilidad, la conexión con el momento presente. En este mundo, digamos, donde andamos en carro, en transporte, en patineta, ya no caminamos tanto. Y nuestros antepasados, cazadores, recolectores, caminaban al año la distancia entre Los Ángeles y Nueva York. Wow. Y descalzos. Descalzos, y además no había festivos, no había puentes, no había vacaciones. Caminaban todos los días. Todos los días caminaban 10 kilómetros diarios. Entonces los seres humanos estamos hechos para movernos. Si el cuerpo se mueve, la mente fluye. Wow, o sea, me gusta esa frase. Sí. Siempre me he preguntado cómo no abrumarse con tanta buena entrevista
tantas buenas estrategias. Yo me imagino que usted se sienta con alguien y la persona le dice, no, venga, camine, medite y tome agua con limón por la mañana. El otro le dice, qué sé yo, haga yoga, haga sound healing y escriba y haga journaling. Entonces usted tiene 500 estrategias y herramientas, todas muy potentes, todas muy poderosas. ¿Cuáles tomar, cuáles dejar de lado, a cuáles decirles que no? ¿Cómo maneja usted eso? Hay una frase de Madonna que a mí siempre ha resonado en mí que es: sé tu propio experimento, tu propia obra de arte. Ah, chévere. No debemos copiar el camino de otros, debemos crear una forma auténtica para nosotros mismos. Pero a mí lo que me sucede es que cuando empiezo a caminar y empiezo a sentir, me pregunto cómo me siento cuando camino, que me conecto con la naturaleza, con los árboles, con el momento presente, con mis pensamientos, con recordar mi propósito, con fortalecer mi mente a través de repetir afirmaciones positivas. Empiezo a decir esto me gusta. Entonces alguien llega y me dice, oiga, pruebe tal cosa. Yo digo, suena interesante, probémoslo a ver qué pasa una semana si lo hago. Y empiezo a hacerlo y entonces a veces siento que no me funciona mucho, entonces digo, esto lo dejo a un lado. Pero es como que estemos abiertos. Por ejemplo, me encanta estar abierto a probar cosas nuevas en un restaurante. Uno muchas veces va al mismo restaurante y pide el mismo plato. Sí. Entonces es una nota uno abrirse y llegar a un sitio, no tenerlo todo planeado, irse de viaje con la familia y no saber. La incomodidad es fundamental. Hacer cosas incómodas. Caminar, hay días que no es incómodo, hay días que está lloviznando, hay días que está haciendo frío, hay días que uno no siente ganas. Y en la medida en la que uno se atreve a hacer cosas incómodas, y yo digo que en el calendario todos tenemos que tener algo que nos dé vértigo. Una conversación difícil. Se habla de la ducha fría, ¿no? El reto del agua fría. Algo que sea incómodo para nosotros, porque a través de la incomodidad es que aprendemos a desarrollar nuestras mejores capacidades. No es en la comodidad. La incomodidad nos ayuda a crecer. Es el dolor el que nos impulsa a cambiar. Y cuando somos capaces de ir a la incomodidad y de ir al dolor es cuando nos transformamos. Buenísimo. Hablando de la incomodidad, bueno, usted tiene además una frase muy potente, retomando eso, es toma en el podcast, toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Auténticamente tuyo, esa frase. Esa frase, esa es una frase de Bruce Lee. ¿Ah, sí? Esa es una frase de Bruce Lee. Y hay un libro que a mí me encanta que se llama Steal Like an Artist. Steal, de robar. Roba como un artista. Es de Austin Kleon, y Austin Kleon es un crack que dice: en este mundo todo está inventado. Los mejores no se han inventado la rueda. Los mejores han agarrado un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá. Lo han hecho auténticamente suyo y han sacado algo que parece algo original. Mis libros son una colcha de retazos, son el conocimiento de una cantidad de personas que yo los he unido, he puesto mi perspectiva acerca de los temas, lo que yo creo, mi visión. Pero finalmente yo no me he inventado la rueda ni pretendo mostrar que lo que yo hago es absolutamente original. Pero todos tenemos que absorber. Yo digo, todos somos maestros y todos somos aprendices todo el tiempo. Total. Yo tengo algo que enseñarle a usted, usted tiene algo que enseñarme a mí. Y por eso ambos debemos poner atención. Total. Entonces, si uno está poniendo atención a ver qué puedo aprender o qué puedo enseñarle a otra persona, nuestra vida se vuelve una vida de atención, de presencia, que nos permite lograr cosas extraordinarias. Total. La mayoría del mundo vive distraído, no vive presente. Sí, y esa es una clave del desempeño. Bueno, yo soy bastante distraído, bastante desenfocado, pero estoy trabajando en eso, poco a poco. Pablo, hablemos de la confianza. Yo creo que la confianza es uno de los temas bien importantes del alto rendimiento y del máximo desempeño. Primero, cómo construirla, y segundo, cómo recuperarla, porque hemos visto también muchos atletas que fueron muy ganadores y de pronto perdieron esa confianza, o empresarios que han sido muy exitosos y de pronto no les salen los negocios y pierden esa confianza. ¿Cómo se trabaja la confianza? La confianza es una habilidad mental que parte del diálogo interno, parte de la conversación que tenemos con nosotros mismos, de esa voz en tu mente que nadie más escucha. Y hay una voz que nos susurra todos los días, hay unas historias que nos contamos a diario sobre quiénes somos, sobre nuestra identidad, sobre lo que somos capaces de lograr. Y esa voz a veces nos dice, tú no eres bueno, tú no eres suficiente. Ese síndrome del impostor
es una vocecita en la mente que dice, en algún momento se va a revelar que tú no eres tan bueno como supuestamente eres. Entonces a uno le da miedo decir, no sé. Entonces es maravilloso llegar a una entrevista y que usted haga una pregunta y uno diga, ¿sabe qué? No sé. Eso no lo había pensado. Eso no nos hace menos buenos en lo que hacemos. O en el trabajo es válido decirle al jefe, no sé, pero voy a averiguar. Pero sí, no me va a quedar así. Entonces, el diálogo interno se sustenta, uno construye el diálogo interno cuando hay un sustento que es la preparación. Cuando uno está preparado, piensen ustedes por un momento en ese examen en la universidad que ustedes llegaron preparados. ¿Cómo era la confianza? Elevada. ¿Cómo fue ese examen en la universidad en el que uno llegó y que no tenía ni idea dónde estaba parada? La confianza se iba para el piso. La confianza no se puede fingir. La confianza está basada en el diálogo interno que se sustenta en la preparación y en la credibilidad de decir, yo he hecho cosas difíciles, yo ya he superado cosas difíciles. Entonces, en la medida en que nos arriesgamos a hacer cosas incómodas, somos capaces de ayunar, de meditar, de bañarnos en agua fría, de orar, de hacer retos físicos y de ir al gimnasio y levantarnos a las 4 o 5 de la mañana a ir a entrenar. La identidad que estamos construyendo y la confianza que estamos construyendo en nosotros mismos es una confianza sólida. Entonces, la gente a veces dice, no, es que mi confianza es débil. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo es el tono y el contenido de esa voz en tu mente que nadie más escucha? ¿Te estás preparando todos los días? ¿Estás haciendo cosas difíciles e incómodas? Porque cuando uno llega y se baña en agua helada a las 5 de la mañana, o uno sube a patios en bicicleta, o uno se atreve a tener una conversación difícil y uno va y se sienta y tiene la conversación difícil, eso fortalece la confianza en nosotros mismos. Y hablando de confianza, usted ha hecho cosas increíbles en su vida, como por ejemplo escalar montañas altas, enfrentarse a la soledad, incluso a la muerte. ¿Cómo es eso de enfrentarse a la muerte, tenerla cerca? Es liberador, es muy miedoso. ¿Qué se siente en ese momento? Yo creo que la muerte, digamos, es una super aliada cuando nosotros sabemos que nuestra muerte siempre está, que la muerte siempre está a un brazo de distancia. Es decir, que la muerte siempre nos puede tocar. No que la muerte anda por ahí y está lejos de nosotros. No, eso no es conmigo. No, en cualquier momento la muerte puede aparecer y tocarnos. ¿Usted piensa en eso seguido? A mí me gusta mucho esa idea de los estoicos de memento mori, es recuerda que vas a morir y recuerda que en cualquier momento te va a tocar. No desde el miedo, desde la certeza de que las probabilidades de que es 100% seguro de que nos vamos a morir. Entonces no hay que tenerle miedo a eso. Eso es simplemente una parte de la experiencia de vivir es morir. Pero sí pienso que cuando uno agarra la muerte como aliada y uno empieza a pensar en sentirse realmente vivo, es decir, hay gente que vive muerta en vida, que realmente vive en piloto automático, que no hay nada emocionante. Y yo digo, tenemos que vivir una vida emocionante porque esta experiencia va a pasar y estamos hechos para lograr cosas extraordinarias, cosas que nadie más haya hecho, cosas que seamos los primeros, cosas que lo hagamos a nuestra manera. Ese tema de sembrar un árbol, publicar un libro, tener un hijo, son proyectos de vida que son extraordinarios. Entonces, ¿por qué no nosotros lanzarnos a hacer un proyecto que realmente seguir el camino de nuestros sueños realmente y hacer no lo que los demás esperan que hagamos, no lo que el deber ser, sino lo que realmente nos mueve por dentro, como ustedes lo hicieron con el emprendimiento, porque ustedes podrían estar en este momento trabajando para una multinacional y con una vida cómoda, y emprender es más difícil, pero ustedes se lanzaron a crear algo que tuviera un impacto en el mundo y que ha tenido un impacto en las vidas de muchísimas personas, y en la vida de ustedes también ha sido una de esas experiencias en que se han arriesgado, lo han arriesgado todo. Total. Y ahí está el crecimiento, y ahí están las habilidades, y ahí es donde ustedes descubren realmente quiénes son. Y hablando de muerte, usted habla mucho también de wellness. ¿Le gusta ese tema de la longevidad? ¿Le gustaría vivir muchos años? A mí me gusta que los años que viva los viva bien. Okay. Y para eso trabajo. O sea, trabajo para alimentarme, para entrenar mi cuerpo. No me preocupa si vivo 120 o 90, o no es una obsesión para mí. Ya. Me gustaría vivir largo, me gustaría ver crecer a Meli, como poderla ver en muchas etapas de su vida. Pero
no es una obsesión como mucha gente que hace biohacking y espera que va a vivir hasta 150. La longevidad está aumentando y la medicina avanza a pasos agigantados y hay mucha información y mucha ciencia hoy que nos permite pues vivir más largo. Pero para mí ese no es una obsesión. Para mí lo importante es vivir bien. El tiempo que vivamos, que lo hagamos bien. Y en el momento en que uno le toque, arranca uno sin problema. ¿Cuál es ese libro que le regalaría a todo el mundo o a las personas más queridas? Hay un libro que yo he regalado mucho, que es un libro de un científico o uno de los hombres más influyentes del siglo pasado, según la revista Time, que se llama Dr. David Hawkins. Y el libro se llama Power Against Force, el poder contra la fuerza. Y habla de los niveles de conciencia y los niveles de verdad. Él tiene otro libro muy bueno que se llama Dejar ir, Letting Go. Y es un libro que habla muy desde la ciencia, pero explica cosas espirituales y cosas de niveles energéticos. Yo ese libro, cuando leí ese libro, yo salí corriendo a comprar 10 libros y a entregárselos a las personas que más importantes eran en mi vida y ese libro lo he recomendado y lo he regalado mucho. Tal vez el libro que más he regalado. Porque habla de cómo en nuestro cuerpo está el nivel de sabiduría de verdad. Siempre nuestro cuerpo sabe qué es lo que debemos hacer. Cuando tenemos esas dos decisiones, ¿me como esto o no me lo como? Uno le pregunta al cuerpo y el cuerpo se hace fuerte con una cosa y se hace débil con la otra. O salgo con esta vieja o salgo con esta vieja. El cuerpo le dice a uno cuál es la decisión que más le conviene, porque nuestra mente se deja llevar por pajaritos en el aire. Total. Entonces, es de la ciencia de la kinesiología y de cómo los músculos se fortalecen cuando hay ideas de verdad en nuestra vida. Entonces, ese es un libro que para mí no es tan conocido, pero es un libro que a mí me voló la cabeza. No, espectacular. Lo voy a leer y va para club de lectura de mis propias finanzas. ¿A qué le tiene miedo? Yo a lo largo de mi vida le he tenido mucho miedo al abandono, porque fue mi experiencia de niño, fue un poco el trauma que enfrenté de niño era vivir rodeado de una familia grande, presente físicamente, pero a veces no tan emocionalmente como tal vez yo lo hubiera necesitado. No fui realmente un niño abandonado porque mis papás estaban cerca y me proveían más de lo que podía necesitar, pero me he enfrentado muchas veces a ese temor a la soledad. Y para mí ha sido extraordinario irme a caminar 26 días solo, irme a entrar a un cine solo, o estaba hablando hace poquito de, por ejemplo, uno irse a un parque de diversiones solo. No porque uno haga el viaje a Disney y meterse solo, pero sino porque uno está en una ciudad y no está con nadie más y tiene mediodía y dice, pues me voy a meter a montar y sentirse uno cómodo con uno mismo. Entonces yo creo que uno de los temores que he enfrentado a lo largo de mi vida ha sido a la soledad, pero lo he convertido en una de mis mejores herramientas. Me gusta caminar solo, me gusta tener espacio solo y ese temor lo convertí como en una fortaleza. ¿Usted cree que es feliz? Yo creo que tengo momentos de felicidad y creo que estoy en el camino del propósito y del significado. Siento que mi vida es coherente con un propósito de inspirar equipos, de inspirar personas. Me levanto todos los días con esa idea y más que buscar la felicidad, me gusta buscar el propósito de todos los días cómo puedo inspirar y cómo puedo dejar un legado de inspiración que yo siempre digo, con que esto le llegue a una persona y transforme la vida de una persona es suficiente. Y uno se da cuenta a veces que toca la vida de muchas personas de diferentes formas y esa es la mayor satisfacción. Buenísimo. ¿Y qué le falta por hacer a Pablo Jacobsen? Uy, me faltan, pues a mí me gustaría hacer un montón de cosas, me gustaría hacer un montón de viajes. Sí. Hay una cantidad de lugares en el mundo que me encantaría conocer en el sureste asiático, me parece que son unas culturas que me llaman mucho la atención. Me gustaría trabajar con una selección, con la selección Colombia, como entrenador mental en algún punto de mi vida. Me encantaría trabajar con un equipo internacional grande en Argentina, en México o en España, convertirse en un entrenador mental de un equipo así, poderlos acompañar. Es un proyecto de vida que me encantaría. Hay muchas cosas que siento que me hacen. Tengo un montón de libros por leer que son más los que se acumulan y uno
uno ya no puede comprar más libros porque de verdad que ya no tiene espacio y se vuelve dificilísimo saber por dónde empezar. Claro. Pero yo creo que me siento realizado, no me siento como que esté persiguiendo algo, pero sí siento que hay una cantidad de cosas que quiero conocer gente, quiero abrirme a nuevos conocimientos, siempre abrir la mente a nuevas cosas y nuevas experiencias de cosas que nunca he hecho. Por ejemplo, ahorita tengo muchos deseos de irme a hacer kitesurf, de irme una semana con un instructor a hacer cinturón blanco, que uno no tiene ni idea de cómo se hace esta vaina, y empezar de ceros y tratar de que al final de la semana más o menos uno esté medio navegando un poquito. Eso es algo que me tiene como muy tentado ahorita y estoy organizando. Espectacular. Pues Pablo, muchas gracias por inspirarnos, por ser ese gran mentor, no solo mío, sino de todo el equipo de Mis Propias Finanzas. Ojalá esta sea la primera de muchas conversaciones. De verdad que hay muchísima sabiduría en este tiempo que hemos podido conocernos y que hemos podido conversar. Y bueno, qué bueno que mucha gente pueda ver esta conversación, pueda salir inspirada y pueda salir a construir cosas grandes, ¿no? De eso se trata. Así es, Juan Pablo, pues gracias por la invitación, de verdad que admiro mucho lo que ustedes han construido con Mis Propias Finanzas, porque ha sido un proyecto pues muy auténtico, ha sido un proyecto con muchísimo amor, se le nota el amor que le ponen cada uno de los miembros de este equipo para apoyar a la gente en un tema tan importante, en el que yo siento que en la medida en que la gente, todo lo que no sabes se convierte como en un dolor en tu vida. Todo lo que no atiendes se convierte, y cuando la gente no atiende el tema financiero, tiene siempre ahí una incomodidad que le va a afectar a lo largo de su vida, y las finanzas son una parte importante de la vida. Y bueno, me siento muy agradecido por esta invitación. Buenísimo. Esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo.